Continuamos esta clase que hemos intitulado El conocimiento de Dios, y ya esa será nuestra tercera parte. Pero no traigo apuro. Mi objetivo como maestro en esta parte es enseñar detalladamente lo más que se pueda. No quiero hacerlo superficialmente. Tampoco podemos entrar muy profundo, pero sí que Casa de Oración Glendale podamos crecer en el conocimiento de Dios, en lo que Dios quiere que nosotros le conozcamos más y más cada día. El versículo 20 de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Hemos aprendido durante la semana, hermanos, o las semanas pasadas, que tenemos la capacidad dada por Dios, solamente dada por Dios, de conocerle cada día mejor. Y eso es lo bueno, es lo hermoso, nosotros los cristianos, de poder conocer a Dios cada día mejor. Ningún cristiano hoy, en ningún lugar, nacido de Dios, puede decir que ya le conoce en todo. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, no hay nadie que pueda decir yo ya le conozco en todo. Pero sí conocemos a Dios en algo, o vamos conociéndole mejor cada día, unos más que otros. Entre más usted se interesa por Dios, le conoce más. Es como nosotros aquí, la iglesia, la familia de Casa de Oración Glendale, entre más platicamos, entre más convivimos, nos conocemos. Algo que yo he aprendido y le comentaba a mi esposa hace unos días: cuando te conoces, ¿sabes cuándo conoces más a una persona o puedes tener esa intimidad o esa relación bonita? Cuando te invita a su casa. ¿Sí sabía usted eso? En el momento que te abren las puertas de tu casa, de su casa, te están diciendo: mira, aquí está mi casa. Casi ya entras, empiezas a conocerlo mucho mejor, a esa familia o a esa persona. Igualmente, si yo lo dejo usted entrar a mi casa, me va conociendo más, empieza a ver probablemente los colores, bueno, más por la mujer, que ella es la que se encarga de los colores en la casa, la mayoría, ¿no?, de las mujeres. Si usted va a mi casa o a la casa de usted, se va a dar cuenta que el color favorito de Marilú es rojo. Es el color de ella. A ella le gusta todo rojo en su casa y usted va a entrar. Algo que va a ser una característica de Marilú también en su casa es que a ella le gusta tener esas cositas en la pared de olores. Y usted, en cuanto entra a la casa, le va a dar la patada de olores, pero de esos de flor y todas esas cosas. Empiezas a conocer a la persona. Yo he entrado a algunas casas de ustedes, otros no me han dejado entrar. Y ya llevamos aquí casi 6 años y yo no he ido a su casa nunca. Y usted va a decir: yo tampoco he ido a la suya. Bueno, hacemos planes. Dígame quién no ha ido a la casa mía, pero que es suya también, y hacemos un plan ahí para tener un buen tiempo, ¿ok? Pero yo platicaba con ella y le decía: ahí es donde te empiezas a dar cuenta y conocer a la gente que abre su casa, y ahí lo conoces más en la plática, en la conversación, sus gustos. Por ejemplo, ¿a qué equipo le vas? ¿Qué es la comida que te gusta? ¿Por qué? Porque empiezas a tener una relación con esa persona, con esa familia. Empiezas a platicar. Ya no es la apariencia muchas veces, ya no es aquello que es superficial, porque de repente somos superficiales. ¿Sí sabe de eso, no? Somos superficiales de repente, es algo, una apariencia. Pero ya cuando abrimos nuestra casa o abrimos la conversación, ya no está lo superficial, ya está lo real de la persona.
y empezamos a ver, empezamos a platicar. Y te empiezas a dar cuenta de dónde viene esta persona, qué fue lo que sufrió en su tiempo, cuando era niña, cuando era niño, de dónde vino su país, su familia. Te empiezas a dar cuenta que vino de una casa disfuncional, sus padres los abandonaron cuando eran niños. Entonces tú ya empiezas a entender la persona de una manera diferente, porque de repente los miras así como que todos somos iguales, acá somos cristianos, somos iguales. No, hay algo allá adentro muchas veces que todavía se está tratando. Hay desconfianza, a lo mejor vinieron de una iglesia donde les quitaron todo y vienen aquí y hay desconfianza. Entonces en la plática es donde nos empezamos a conocer. Amén, hermanos. Bueno, Dios nos conoce a todos nosotros. El asunto es ¿qué tanto conoces a Dios? A ver, hermanos, o sea, Él nos conoce íntimamente porque Él nos hizo. Y es más, fíjate qué tan poderoso es Él, que Él ya sabe lo que vas a hacer mañana si te da vida. Exactamente sabe lo que vas a hacer. Él lo sabe. Perfectamente lo sabe Él. Y sabe lo que vas a hacer de aquí en 50 años si te da vida. Porque Él está en nuestro pasado, presente y futuro ya. El problema somos nosotros con Él. ¿Qué tanto le conocemos? Por eso es importante estudiar este tema, hermanos, para que tú y yo podamos conocerle mejor cada día y tengamos estas herramientas para que cuando escuchemos las Escrituras o cuando leamos la palabra de Dios, cuando estudiemos la palabra de Dios, porque no nomás es leerla, es estudiarla, nuestro conocimiento de Él empiece a crecer más y más. Y conocer a Dios es creerle más y más en lo que Él dice. Por eso muchas veces desobedecemos porque no creemos. Creo que platicaba con un hermano hace unos días tocante a los apóstoles que no le creyeron a Jesús y Él les enseñó por 3 años y medio. Prácticamente los teólogos dicen que directamente a ellos fue 1 año y medio, pero anduvieron con Él 2, 3 años y medio. O Él duró en su ministerio 3 años y medio, pero realmente que tuvieron esa relación con Jesús, que andaban con Él en todo lugar, eran 1 año y medio más o menos. Y Él les enseñó, Él les habló muchas veces que era menester que Él muriera, que era menester que pasara esto, que pasara lo otro, y Él les enseñó, les enseñó, les enseñó. Cuando Él muere, uno de ellos lo traiciona y el otro lo entrega, ¿verdad? O sea, lo traiciona y lo niega. Uno lo niega, ¿verdad? Que es Pedro, y el otro lo traiciona, que es Judas. Uno tuvo un remordimiento, pero nunca tuvo un arrepentimiento genuino. Pedro, a lo contrario, él se arrepintió, dice la Biblia que lloró amargamente por su pecado. Pero los demás lo abandonaron, los otros 10 lo abandonaron igual. Y cuando Jesús aparece una vez más, en medio de ellos faltaba un apóstol llamado Tomás. Y cuando ellos lo miran, prácticamente lo miran a Jesús y les dice: mira, aquí estoy presente, pasa a vosotros, les dice, porque estaban todos asustados, pasa a vosotros. Y luego les dice: a ver, mira, denme de comer para que no piensen que soy un fantasma, soy real, no soy un espíritu. Y dice que comió con ellos, pero no estaba Tomás. Y cuando le platican a Tomás esto, dice: no, hasta que no meta yo mi mano en su costado y mi dedo en su mano, no voy a creer. Wow. Y vieron los milagros. Yo no he visto todavía, hermanos, que alguno de nosotros, alguien que yo conozca, convierta el agua en vino, pero genuino. No he visto yo que alguien dé de comer pan o dé de un pan que nunca se sembró y que nunca se cocinó, horneó. Y dé de comer peces que nunca se pescaron. Ellos lo vieron varias veces. Y levantar muertos, y ser libre de endemoniados, y sanar prácticamente ciudades enteras. Y todavía va a decir: si no meto mi mano en su costado y mi dedo en su mano, no creeré. Y la Biblia dice que en días se aparece Jesús en medio de ellos. Y va directamente con Tomás y le dice: Tomás, aquí estoy, mete tu mano en mi costado y tu dedo en mi mano. ¿Y qué hace Tomás, hermanos? Dios mío, Señor mío. Y luego le dice: pues
Has creído porque me has visto. Bienaventurados aquellos o aquel que ha creído sin ver. ¿Quién somos nosotros? Yo le platicaba esto a mi hermano porque muchas veces de repente exigimos mucho de mucha gente y no nos damos cuenta que los apóstoles, igual que nosotros, batallaron con la doctrina, batallaron con la enseñanza. Ahora, ellos llegaron a ser campeones del evangelio, ¿sí o no? Llegaron a ser poderosos en el evangelio. Llegaron a ser hombres que no tuvieron miedo de predicar el evangelio, de realmente proclamar lo que habían visto y oído. Ellos enseñaron, por eso dice después Lucas que la gente permanecía en la doctrina de los apóstoles, hablando de esos incrédulos, hablando de esos traicioneros, de esos que negaron a Cristo de una manera u otra. Después estos llegaron a ser campeones del evangelio, gente poderosa, pero les tomó tiempo, hermanos. ¿Me explico? Porque conocieron a Dios y lo conocieron mejor cada día. Así nosotros, es de conocerlo más y más cada día. Por eso el texto que leímos aquí: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es verdadero, hermanos? Dios. Dios es la única verdad. No hay otra verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. No dijo: yo soy un camino o uno de los caminos, parte de la verdad o alguna verdad. Dice: yo soy la verdad, el camino y la vida. Por eso dice aquí que nosotros Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quiero hablar en esta segunda parte o tercera parte ya, pero vamos a hablar de las características del conocimiento de Dios. Si usted apunte eso, las características del conocimiento de Dios. Se puede caracterizar el conocimiento de Dios en estas 4 características. Número 1, su fuente. 2, su contenido. 3, su progreso. Y 4, su propósito. Se puede caracterizar el conocimiento de Dios de acuerdo a estas 4 características: su fuente, su contenido, su progreso y sus propósitos. Vamos a hablar de su fuente. Dios mismo es la fuente de nuestro conocimiento de Él. ¿Quién es nuestra fuente, hermanos? Dios mismo. Eso es grande, eso es poderoso. Dios mismo es nuestra fuente. Él es nuestra fuente. Ciertamente toda la verdad es Dios. ¿Está de acuerdo? Toda la verdad es Dios, y eso lo decimos como un cliché muchas veces. Es que Dios es toda la verdad. Y debemos de afirmarlo, no simplemente como una palabra. Es que Dios conoce todo. Dios sabe todas las cosas, hermano. Sí, pero debemos de tenerlo con esa certeza. Dios es toda verdad. Dios es lo que es. Entonces, afirmar, y debemos de usar esa palabra o esa expresión, toda la verdad es Dios, cuidadosamente de lo que generalmente se usa. Solamente la verdad genuina proviene de Dios, porque desde que el pecado entró en la corriente de la historia, oiga bien esto, y quiero que ponga atención: el hombre ha criado lo que él llama verdad, pero no lo es. Desde que el hombre cayó, allá con Adán y Eva, el hombre empezó a criar o a darse la idea. El hombre ha criado lo que él llama verdad, pero no lo es. Esta es la verdad. Y lo vemos más ahora que en otros tiempos. O sea, ahorita tenemos mucha facilidad de ver toda clase de doctrina, toda clase de religión, toda clase de movimiento, aún en la iglesia cristiana, aún en el cristianismo.
Hace un par de horas atrás estaba viendo un reportaje o un video tocante a las falsas profecías que se han hecho hacia Venezuela, el país de Venezuela, que va a ser un país próspero. De otros profetas ahí que ni vale la pena mencionarlos, pero son falsos, porque pues no necesitamos mencionar, porque usted debe ya conocer lo que es falso. Amén. O sea, ya lo debe de conocer. Cuando usted oye algo así, eso es falso, porque no tiene ningún, para mí, cuando hablan así, cuando no está en la Biblia, dice la Biblia, la misma palabra, Pedro dijo que la palabra profética más, que tenemos con nosotros la palabra profética más segura. Ahora, yo no estoy diciendo que no creo en los profetas y no creo en la palabra profética, pero la palabra profética, hermanos, tiene que ir respaldada con la palabra de Dios. Amén. O sea, no porque alguien, y tenemos que poner una atención, hermanos, y con la palabra de Dios en la mano, para ver realmente si es Dios hablando. ¿Ok? Pero tenemos que tener cuidado. Pero desde la caída, desde la historia, desde el que entró el pecado en la corriente de la historia, el hombre ha creado lo que él llama verdad, pero no lo es. Además, oiga bien, ha pervertido, embotado, diluido y corrompido eso que originalmente fue la verdad genuina, que sí provino de Dios. Ha corrompido lo que es la verdad genuina, que sí vino de Dios, pero la ha diluido. ¿Verdad que se ha diluido la verdad? La verdad se ha diluido más en este tiempo, tanto, hermanos, que ya lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. Lo que aún, oiga bien esto, moralmente es hacer a un lado la palabra, diremos que hiciéramos a un lado la palabra, simplemente por moralidad, por lo que yo miro en moralidad, en mi comportamiento, en mi manera de hablar, en mi manera de vestir, en lo que es las pasiones humanas, sensuales y todo eso. Aún todo eso, solamente en moralidad se ha corrompido, y la misma gente lo ha visto. Y no se diga tanto lo que podamos nosotros decir, que la Biblia dice que no lo hagas. La misma gente sabe que hay cosas que años atrás, diremos 50 años atrás, porque dice que todo esto vino abajo de los 70 para acá, era pecado. Y la gente, sin ser cristiana, sin ir a la iglesia, decía que era pecado. Así lo decía, it's a sin. Era castigado muchas cosas. Yo una vez fuimos a la prisión territorial allá en Arizona, en Yuma, y había gente en la prisión, ahí están las fotos de los prisioneros, que estaban en prisión por haber cometido adulterio. Y estaban ahí 8 años, 10 años por ser adúlteros. En Texas hubo muchos, era una ley, hace poco la quitaron, cuando ya se hizo ley la homosexualidad como algo normal. En Texas había una ley que no podías ser homosexual. Si eras homosexual y te hallaban en el acto, te metían a la cárcel. Todo eso cambió, hermanos, y simplemente, digo yo, moralmente la gente no lo aceptaba sin usar la palabra, simplemente era moralidad. Robar era malo y sigue siendo malo. Matar a alguien, eso claro está en la Biblia, pero eso eran leyes del corazón, leyes que la gente decía, esto está mal. Bueno, todo eso, hermanos, el hombre lo ha pervertido, lo ha embotado, lo ha diluido y lo ha corrompido. Eso que originalmente fue la verdad genuina, que sí provino de Dios, lo han diluido. Para nosotros hoy, la única regla infalible para determinar la verdad genuina es la palabra escrita de Dios, hermanos. O sea, tú me puedes decir, es que dijo fulano de tal, y yo lo he oído muchas veces y algunos de ustedes me lo han dicho, es que fulano de tal dijo esto, es que el doctor fulano de tal dijo, y aún un predicador dijo. Pero está en la Biblia, mi hermana.
mi hermano? Está en la Biblia. Y luego dice, mira, aquí dice, y luego ya cuando lees el texto y lees todo el contexto, dices, no, es que no dice eso, mi hermana, mi hermano. Es que sí, no dice. Es que no dice así como tú dices. Mira, lee el contexto, lee el texto, lee todo y te vas a dar que lo único que está diciendo ese predicador, ese maestro, es un pretexto para establecer una doctrina. Es todo lo que está haciendo. La palabra de Dios, hermanos, es lo único que nos lleva al conocimiento exacto de quién es Dios. No puede hacerlo ningún maestro, ningún libro, ninguna filosofía, ni todo programa documental, que pueden ser buenos como otros no son buenos. Por eso cuando tú miras un programa documental de quien sea, liberal o conservador, tienes que tener cuidado y tienes que saber verlo. Una vez mi pastor, cuando yo estaba chiquillo o joven, me dijo, me gusta leer, y me dijo, aprende a leer. Y yo no le entendí. Y yo le pregunté, ¿cómo que aprende a leer? Pues yo sé que no sabía muy bien español, ¿verdad? Pero no, dice, aprende a leer. O sea, que cuando leas, pon atención a lo que estás leyendo. Y no vaya a llegar a confundirte. No vaya a llegar a hacerte que hagas preguntas, que a rato estés todo confundido. Aprende a leer, lee con sabiduría, con la palabra de Dios. Porque hay buenos escritores, hermanos, hay buenos libros allá, pero no hay ningún mejor libro que la palabra de Dios, que nos lleva a la verdad. Amén. Entonces, la naturaleza es la palabra genuina, es la palabra escrita de Dios, es lo que tenemos que es infalible, hermanos, que determina la verdad de Dios, ¿ok? La naturaleza, aunque revela algo de Dios, y está hablando de las estrellas y todo lo naturaleza, como ahorita el frío, el calor y todo eso, la naturaleza revela algo de Dios, es limitada y puede ser mal interpretada por la humanidad. ¿Y no lo está viendo usted ahorita? Fíjate, aunque los seres humanos tenemos mucho que ver con la destrucción, dicen ellos, de este mundo se va a destruir porque Dios quiere. ¿Aló? A ver, hermanos, ¿sí o no? Cuando Dios diga que este mundo se va a fundir, como está escrito en la Biblia, y que las constelaciones, las estrellas, todo eso que va a suceder en los tiempos futuros, y muchos dicen, es que es el climate control, el control climático, o el global warming, calentamiento global. Todo eso dicen, y yo no dudo que nosotros somos la causa de muchas cosas que están pasando, pero sigue siendo Dios el que está en control, hermanos. Amén. Dios sabe cuando este mundo se destruye, Él sabe cuando esto se apaga, se funde, ya no existe, y dice Él que Él hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Él lo va a hacer, pero Él está en control. Ahora, yo tengo que hacer mi parte, ¿sí o no? Yo tengo que saber que tengo que poner el plástico en un cierto lugar, tengo que poner el papel en un cierto lugar, tengo que tirar la basura en este lugar, tengo que cuidar el ambiente lo más que puedo. No debo de tirar aceite en la calle o en el drenaje. Eso yo lo tengo que tener muy claro, porque eso afecta a su tiempo este ambiente. Pero de todos modos, del ambiente sigue siendo Dios el que está en control, mis hermanos. Amén. Entonces, usted haga su parte y yo hago la mía, pero Dios sí sigue estando en control. Entonces, esta naturaleza revela algo acerca de Dios, pero está limitada y puede ser mal interpretada por la humanidad. La mente humana, aunque muchas veces brillante en lo que puede lograr, padece de las limitaciones y oscuramiento. Oiga bien esto, las experiencias humanas, aún religiosas, repito, las experiencias humanas y aún religiosas carecen de confiabilidad como fuentes del genuino conocimiento de Dios, a no ser que se conformen a la palabra de Dios. Si no está la palabra de Dios, hermanos, en nuestra conversación, hablando de lo que es Dios, cualquier filosofía, cualquier maestro, cualquier genio, porque hay genios, hay gente muy inteligente, inteligentes en todas las áreas. Son impresionantes lo que hacen. Son hombres inteligentes o mujeres que han
criado estos edificios, en los cálculos, en la matemática y todo lo que han hecho para que este edificio, a pesar de que probablemente ya va para 100 años, aquí esté. Y aquí estamos en un área de temblores y aquí está el edificio. Es impresionante. Pero, hermanos, si no está la palabra de por medio en todo lo que podamos nosotros conocer a Dios, simplemente es un conocimiento humano. A ver, hermanos, simplemente es un conocimiento humano. Por eso siempre cuando hay un debate o una plática con cualquier religión, hermanos, cualquiera, y quiero usar la palabra religión, ¿ok? O podríamos usar también la palabra cierta manera de pensar religiosa, puede ser religión. Nosotros lo único que tenemos es la palabra de Dios. Su experiencia, mi experiencia, mis milagros, tus milagros no validizan la palabra de Dios, hermanos. Lo único que trae validad a la palabra de Dios, o validez a la palabra de Dios, es ella misma. ¿Quién es Dios? El conocimiento de Dios. Yo leí el libro fulano de tal, hermano, y qué tremendo está, sí, pero asegúrate que trae la palabra de Dios escrita, que todo lo que está diciendo ese autor está respaldado por la palabra de Dios. Si no está respaldado por la palabra de Dios, está respaldado por el científico fulano de tal, el arqueólogo fulano de tal, aunque se oiga como que wow, si no está respaldado por la palabra de Dios, hermanos, no tiene ninguna validez. Simplemente es un ser humano con un conocimiento humano, humanista. Por eso es importante cuando Él es nuestra fuente. No son los libros, no son los documentales, no son los arqueólogos, los doctores, todos aquellos que estudian. Ellos no son nuestra fuente, hermanos. Y lo tienes que tener bien claro, o lo tenemos que tener bien claro. Ellos no son nuestra fuente. Usted oye predicadores, usted me oye a mí ahorita, oye a otros predicadores, otros buenos predicadores, buenos para enseñar la palabra de Dios, pero ellos no son su fuente. Usted al último tiene que venir, abrir la Biblia y llegar a su conclusión basado en lo que el Espíritu Santo le está dando para que usted discierna lo que se está diciendo en la palabra de Dios. Al último usted tiene la última palabra, si recibe o no recibe. Amén. Amén. Nunca vaya a salir, pues es que el pastor dijo, no está bien, hermanos. Pues así como el padrecito dijo, así ha de ser. Ese es allá donde estábamos antes. Aquí no, aquí yo voy a exponer la palabra y siempre quiero ser bíblico, pero al último usted es el que tiene la última palabra de abrir la escritura y ver como los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Ellos llegaban una vez más a abrir el libro que tuvieran en ese tiempo, que era el Antiguo Testamento, ¿se entiende? Y ver si era cierto lo que Pablo estaba predicando. Y dice que eran hombres sencillos, de corazón, pero a ver si es cierto lo que Pablo dice, a ver si es cierto. Ellos miraban en la escritura si era cierto. Nuestra fuente, hermanos, es Dios, y lo único que tú y yo tenemos es su palabra. Por eso, si quieres conocer a Dios, y si queremos conocer a Dios, hermanos, tenemos que entrar a la palabra. Tenemos que entrar a la palabra. Claro, es bueno escuchar maestros de la Biblia, pero asegúrate que están enseñando la palabra de Dios. No están enseñando una filosofía, una idea humanista. Están enseñando la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra fuente. Las experiencias humanas, aún religiosas, repito, carecen de confiabilidad como fuentes del genuino conocimiento de Dios, a no ser que se conformen a la palabra de Dios. Ciertamente el conocimiento de lo que es la religión verdadera tiene que venir de Dios. Y estoy usando la palabra religión porque es el conocimiento de lo que hacemos. Claro, sabemos que nosotros no somos en sí una religión, o no basamos nuestra vida en una religión, basamos nuestra vida en una relación con Jesucristo o con Dios a través de Jesucristo. Amén, hermanos, que quede eso bien claro. Pero en sí lo podemos llamar el movimiento, una religión, la religión cristiana, que muchos así lo identifican. En una dispensación previa del judaísmo fue cuando fue revelado
fue cuando fue revelado Dios a través de este sistema del judaísmo. Fue el primer sistema del conocimiento de Dios. O sea, oiga bien la palabra, fue la primera religión, y quiero usar ese término, donde Dios se dio a conocer al mundo. ¿Me explico, hermanos? A través del judaísmo. Porque ellos en ese tiempo, hablando del Antiguo Testamento, hablando de los patriarcas, hablando de esa dispensación antigua del tiempo de lo que es el tiempo de los libros proféticos, el tiempo de Israel, Dios se dio a conocer a través de esta religión, porque ahora es llamada la religión del judaísmo. Ahí es donde Dios se dio a conocer. Él, y se acuerda que leímos de Deuteronomio 6, es donde le dice a Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ellos empezaron a enseñar, o deberían, no lo hicieron por completo, de dar a conocer al mundo de ese tiempo, cuando ellos entraron en las tierras prometidas, ellos deberían de dar a conocer que el Dios de Israel, el Dios de los judíos, era el verdadero Dios. Y era el único Dios. Él era el creador de los cielos y de la tierra. Él era el creador de los dioses que ellos adoraban. Cuando digo creador de los dioses, acuérdense que la mayoría de los dioses de estas naciones paganas salían la idea, la imagen de animales. ¿Sí se recuerda de eso, no? De animales o de hombres. Ahí estaba la imagen de ellos. Se moría un gran hombre con poderes X, o animales, porque muchos de ellos tenían cara de animal y cuerpo de hombre. Entonces ellos se formaban estos dioses y formaban religiones basadas en estos dioses con D minúscula. Entonces Israel debería de ir y decirles, y cuando conquistaran esa tierra y destruir todo, que el Dios de Israel, el Dios de ellos, era el creador de todo eso. ¿Me explico, hermanos? O sea, cuando Dios decía, Israel decía: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es el creador de los cielos y de la tierra, es el creador de la luna, es el creador del sol, es el creador de los animales. Entonces la gente tenía que pensar así: entonces el dios luna, o la diosa luna, o el dios sol, ¿lo creó el Dios de ellos? Entonces en otras palabras, quien es el creador es el que manda, ¿sí o no? El que es el creador es el poderoso, porque crió a estos otros. Bueno, eso es lo que hizo, escribir, decirles: diles que ustedes tienen al Dios que crió los cielos y la tierra, que crió las estrellas, que crió todo esto, aún los monstruos del mar, los pescados, las ballenas, todo ser que se mueve lo crió Dios. Y también debías decirle esto a Israel, al pueblo o al mundo de ese tiempo: que tú y yo, como seres humanos, somos los únicos que fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Me explico, hermanos? O sea, que tenemos características ¿de quién? De Dios. Fuimos creados en el carácter de Dios. Y eso Israel no lo hizo. Entonces, Dios se dio a conocer a través de este pueblo. Y el pueblo no lo hizo. Ahora, Dios, ahora en este tiempo, el conocimiento genuino del cristianismo ha sido revelado por medio de Cristo, y fue revelado a los apóstoles, y ellos lo dieron a conocer a la iglesia de ese tiempo, y hasta el día de hoy es algo que sigue continuo. Cristo ha dado a conocer al mundo, se ha dado a conocer el Padre a través de Cristo al mundo. Uno de los propósitos de la encarnación de Jesús fue revelar a Dios, mis hermanos. Por eso Él se encarnó, para dar a conocer a Dios. Vaya conmigo ahí a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1.
capítulo 1 de Juan. ¿Lo tiene? Desde el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo es la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén, hermanos. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Brínquese al 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí en sí, hermanos, es una enseñanza tremenda, de que aún como tú y yo no nacimos porque quisimos, porque hubo otra pareja que se unió y de ahí surgimos nosotros, y ellos realmente no decidieron qué íbamos a hacer, si íbamos a ser hombre o mujer, pero decidieron que iban a tener un hijo, y lo tuvieron el 24 de agosto del año 70, no sé cuándo mi mamá salió a luz, salió embarazada, pero sé que nací ese día, pero por voluntad de carne y de sangre, pero de todos modos Dios obrando. Y fíjate lo que dice aquí: ni de voluntad de carne, que está hablando del hombre que ha nacido de Dios, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que da la voluntad. Entonces, conocer eso es importante. Versículo 14, pero estamos hablando de Dios, en lo que es el cristianismo ahora. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. O sea, el verbo fue hecho carne, entonces significa que el verbo ya existía. Simplemente no existía en carne, existía en espíritu. Este verbo o aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esto es lo que está escribiendo Juan, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. O sea, él está entendiendo, vimos su gloria y la gloria como el unigénito del Padre. Así la vimos, así vimos a este verbo manifestado en carne o hecho carne, Dios mismo, lleno de gracia y de verdad. Versículos 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, y estamos hablando de Juan el Bautista, ¿ok? Este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, la verdad de Dios, el conocimiento de Dios. A Dios, oiga bien esto, el versículo 18, es que es el texto fuerte. A Dios nadie le vio jamás. Sí, ¿entendió ahí? A Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu, le dijo a Jesús a la samaritana. Dios es espíritu. Él es espíritu, Él no tiene una forma, Él es espíritu. Pero fíjate, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Wow. Para este tiempo Jesús ya está ahí con el Padre, sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús ya está
con Dios, con el Padre, cuando escribe esta carta, o este evangelio, o este libro biográfico de Juan. Por eso lo dice. A Dios nadie le ha visto jamás, pero Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si tú conoces a Jesús, hermanos, tú conoces a Dios, porque Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Por eso, hermanos, hoy el cristianismo es la única fuente, el único camino, la única verdad, la única vida para la humanidad. Y tú y yo tenemos el poder dado por Dios para dar a conocer eso. ¿Quieres conocer a Dios? Este es el único camino. Acuérdense que no estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de Casa de Oración Glendale, que es el único camino. No estoy hablando de la organización, del movimiento, como tú le llames, de la iglesia local. No. Estoy hablando de la iglesia del cuerpo de Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo, yo soy el cuerpo de Cristo, pertenezco al cuerpo universal de Cristo. Y esta es la única fuente para que el hombre conozca a Dios. ¿Me explico, hermanos? No hay otra manera. Mire, la secta del mormón, la secta de los testigos de Jehová y todas estas otras sectas adventistas y otros no te van a llevar al conocimiento de Dios, del verdadero Dios. Estúdiale, no te van a llevar. Y muchas otras más que hay. Cada vez están saliendo nuevas y nuevas. Y créanmelo, hermanos, que muchas de ellas están saliendo de la misma iglesia cristiana. De la misma iglesia cristiana están saliendo sectas porque a alguien por ahí se le apareció un ángel, se le apareció no sé quién, y ahora Dios me dio una revelación. Créanmelo, hermano, que está saliendo diario en estas semanas. Pastores evangélicos, un niño que ya no sé cuántos días tiene muerto y que porque Dios le dijo, ahí lo tienen y están esperando que haya una resurrección. Mi pregunta es, ¿cuál es el mensaje para qué me beneficia a mí si ese niño resucita o no? A quien va a beneficiar a los padres, pero la iglesia, ¿qué, hermanos? ¿Cuál es el mensaje? La gente no se salva por milagros. La gente no se salva, hermanos, por milagros, por prodigios, por resurrecciones, por sanidades. ¿Se recuerda del rico? ¿Y Lázaro y el rico? Y parafraseando, cuando el rico le dice a Abraham, manda a Lázaro para que vaya y le diga a mis hermanos. O sea, y dijo, estoy parafraseando, dijo, no van a creer a quien haya resucitado. Y estoy parafraseando, y esto es lo que le dice claramente a Abraham. Para eso tienen a los profetas. ¿Qué está diciendo Abraham? La palabra de Dios. Tienen la palabra de Dios. O sea, no vas a creer, hermano, a través que se aparezca a una persona o algo. Tiene que ser la palabra. Y eso lo estamos viendo en las iglesias evangélicas, hermanos, y eso me sorprende a mí, cuando Dios de tener un conocimiento bíblico de eso. Yo sé que duele, yo sé que los padres no se quieren, y duele, y eso no lo quiero ni experimentar, ni quiero que usted lo experimente, pero llega un momento donde usted debe de entender lo que es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Y cuando alguien dice, yo oía eso en la tele, no, es que Dios me dijo, ¿qué está diciendo este pastor? ¿Cómo que Dios le dijo? Y está el niño ahí ya todo morado. No puede ser, ¿cómo que Dios le dijo? Dios no le dijo nada. No es cierto, hermanos. No hay necesidad de eso. Tenemos la palabra profética más segura, hermanos. ¿Me explico? El conocimiento de Dios está en su palabra. Él es el único que es nuestra fuente. Por eso quiero enfatizar en la fuente de Dios.
No es lo que pasa, no es lo que pueda pasar en esta congregación, hermano. Dios se puede mover poderosamente en esta congregación. Y usted y yo hemos sabido de eso, yo desde los 90s, o más bien han platicado de los 70s, yo no me puedo acordar de los 90s para acá. Más o menos así los 80s, los avivamientos en las diferentes ciudades. Pensacola, Florida, Brownsville, Texas, Toronto, Blessing, todas esas que sucedieron, que la gente iba todos los días a las reuniones, todos los días, milagros y prodigios. Pregúnteme usted cómo están esas iglesias ahora. ¿Y qué pasó con todo eso? Los avivamientos. Yo me acuerdo cuando yo era un niño, llegó un avivamiento ahí en nuestra iglesia que duró un mes, y todos los días estamos yendo a las reuniones. Y yo me acuerdo que la gente se revolcaba ahí, otros hacían la lengua como víbora, pero era el poder de Dios. Yo me acuerdo todo, pero nacido en ese movimiento pentecostal, pues se siente bonito en ese momento. Pero cuando ya empecé a descubrir, cuando ya crecí, miré, dije, esto no era Dios. No era Dios. Y mucha gente fue convertida. Y si usted me pregunta dónde está esa gente, ¿dónde están? Hermanos, conocer a Dios es donde se abre la Biblia y se explica en su contexto. Se explica. Por eso yo amo la exposición de la palabra. Yo sé que mucha gente le gusta los sermones temáticos y todo esto. Yo prefiero abrir la Biblia y explicar el texto en la capacidad y en mi entendimiento dado por Dios. Pero es mejor explicar el texto para que, así como estudiamos todo Efesios, ¿se acuerda? Todo Efesios, usted debe de conocer Efesios mucho mejor ya ahora y visto el propósito en el cual se escribió esa carta. En un par de semanas vamos a empezar con la primera carta de Timoteo. Y vamos a aprender en esta carta de Timoteo cuál es la función del pastor, ¿ok? Para que cuando terminemos usted sepa cuál es mi función y cómo debo yo de comportarme y cuál es mi responsabilidad dentro de la iglesia. Y si no la estoy haciendo, usted puede y tiene todo el derecho de decir, hermano, ¿qué no dice la Biblia que usted debe de hacer esto? ¿Por qué no lo está haciendo? ¿O por qué no estás haciendo esto? ¿Qué no dice la Biblia? Que tú debes de hacer esto. Que debes de reprender, redarguir, exhortar y todo eso que Pablo le dice que debe de ser Timoteo en la iglesia, de quitar y poner, hasta un despedir de la iglesia. Por eso es importante leer la Biblia. Vaya conmigo al capítulo 14 de esa misma carta de Juan, no carta, pero Evangelio de Juan. Capítulo 14, el capítulo 14 y el versículo, déjeme ver aquí. Versículo 1, para agarrar el contexto. Mire las palabras de Jesús y con esto terminamos esta noche, ¿ok? Ponga atención a las palabras de Jesús hacia sus discípulos y lo que les está diciendo que aplica a nosotros también hoy. No se turbe vuestro corazón. Y acuérdense que ellos estaban a punto de por unos días ya no ver a Jesús. Por unos días ellos estaban a punto de que su fe, y sí, falló, se turbaron y no sé qué vamos a hacer y así sucedió. Pero Él anticipadamente les está diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjate las palabras que le están diciendo y usted se da cuenta que al último no le creyeron. Pero esto es lo que Él les está diciendo. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Wow. ¿Sabéis a dónde voy? Con el Padre y sabéis el camino. Fíjate. Y le dijo Tomás,
¿quién le dijo? Ay, Tomasito, ¿no? Señor, no sabemos a dónde vas. Wow. Señor, todos estos días, es que así pasa, muchas veces uno da la clase, enseña y de repente alguien sale con algo que le digo, y yo enseñé o usted enseñó, digo, yo acabo de enseñar eso y ¿por qué lo está haciendo al revés? ¿No le ha pasado? O le das una instrucción a tu hijo y lo está haciendo completamente al revés. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, ponga atención a esto, este es el versículo clave. Si me conocéis, también, ¿a quién, hermanos? ¿A quién? Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Wow. Qué revelación, hermanos. O sea, yo no sé usted, pero yo solamente puedo ver a los apóstoles en ese momento, claro, en ese momento así bien, como decimos nosotros, sacados de onda por lo que le está diciendo. Pero ya después vemos el resultado, que no le creyeron, ¿verdad? Pero podemos ver que lo que él les está diciendo es para que nosotros entendamos la magnitud de esto, de conocer a Dios a través de Cristo. Oiga bien esto, conocer a Dios, al Padre, a través de Cristo. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es imposible poder conocer a Dios sin Cristo, hermanos. Es imposible. Por eso esas religiones que no ponen a Cristo como Dios, a Cristo como Dios, como divinidad, es imposible conocer al Padre. Y una vez tuve un encuentro, fue uno de los últimos que tuve así, pero apasionadamente, hermano, donde no subí mi voz, pero me apasioné. Parece que estaba predicando en ese momento cuando le dije a una persona, o un testigo de Jehová, si tú no crees que Jesucristo es Dios, tu doctrina es falsa y ya para de estar enseñando eso. Pero es que está mal. Jesucristo es Dios. Nadie puede pagar por tus pecados si no es perfecto. Y el único que es perfecto es Dios. Y así como me están oyendo hablar a mí, ¿cómo puedes tú decir que no es Dios? No, pero es que es el Hijo. Por eso lo mataron. Porque decía ser igual a Dios. Pero lo decía porque es Dios. Nosotros, el cristianismo, hermanos, tenemos el conocimiento de Dios. Por eso le digo, no hay ninguna otra. Y si quiero usar el término porque es el que usan los demás, y si usted un día va a evangelizar o le va a enseñar a una persona, no hay ninguna otra religión, oiga bien esto, que tenga la verdad como el cristianismo, genuino, verdadero. Ahora, sabemos nosotros que nosotros no somos religiosos, no tenemos una relación con Dios íntima para salvación, no por obras para que nadie se gloree, eso lo entendemos. Pero si vas a usar el término como lo usan los teólogos o lo usa mucho el mundo, ¿de qué religión eres? Soy de la verdadera religión, de la única. Sí, de la única, porque mi religión está basada en Cristo. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre o venir al Padre si no es por mí. Ese es el conocimiento de Dios. Y por eso se le dice a Tomás esto: si me conoces a mí, Tomás, si me conoces a mí, a Jesucristo, el Hijo de Dios, también a mi Padre conoces. También conoces al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Yo les dejo eso esta noche, hermanos.
Él es nuestra fuente. La palabra de Dios es nuestra fuente. No son los libros, y hay buenos libros, no le voy a decir que deje de leer. Usted siga leyendo, siga estudiando. Tráeme el libro, José. Sigue estudiando, a mí me gusta. No hago eso a un lado, me encanta estudiar, pero tengo que siempre abrir la Biblia, a ver qué dice la Biblia. Cuando digo un predicador, que hay muchos que me gusta escuchar, hermanos, siempre tengo que ir a la Biblia. Y tengo que ver cómo está leyendo el texto, si realmente es la interpretación correcta. Porque no es lo que yo interpreto, no es lo que usted interpreta. Puede ser lo que yo aplico y lo que usted aplica, pero la interpretación sigue siendo una, hermanos. La original no cambia. La interpretación bíblica no cambia. Acuérdese que no fue escrito en español. ¿Sí sabe eso, no? No fue escrito en español ni en inglés. Fue escrito en hebreo, arameo y griego. No fue escrito. Entonces, el original, usted dirá, no, hermano, es que por ahí dicen que sí hay unas cuantas palabras y frases equivocadas. Claro que sí. Eso lo tiene todo teólogo sabe eso. Y ahí están. Pero la esencia de la palabra no se ha equivocado para nada, hermano. Es infalible, completamente correcta, sin ningún error, completamente correcta. Esta es nuestra fuente, hermanos. Dios mismo y su palabra. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios.